bendiga, amados hermanos. Recuerda que continuamos con la serie de 4 mensajes basados en las experiencias disfrutadas y vividas en el río de Dios, del cual nos habla la Biblia. Este sería nuestro segundo mensaje, titulado Avanza en el río de Dios. Espero les sea de mucha bendición como el anterior. Pero antes quiero agradecer a todos nuestros fieles seguidores por cada uno de sus comentarios y mensajes personales enviados agradeciendo por la palabra. Ezequiel capítulo 47, versículos 3 y 4 nos dice: Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Al igual que la vida material, que tiene diferentes etapas como el nacimiento, el crecimiento, la reproducción y la muerte, así también la vida en Dios tiene diferentes etapas para transitar. No podemos quedarnos estancados, tenemos que avanzar. Nadie puede ser niño, adolescente o joven toda la vida. Queramos o no, un día llegaremos a ser ancianos y moriremos si Cristo no viene antes. Pero muchos cristianos rehúsan avanzar en su vida espiritual. Por eso el Señor muchas veces usa sus estrategias para darnos empujoncitos y así hacernos caminar en el río de su Espíritu. Si notamos en Ezequiel 47, encontramos en varias ocasiones la frase «me hizo pasar». Aquel varón me hizo pasar. La vida cristiana no es una vida de estancamiento. Dios está interesado en que pasemos a una experiencia más con Él, a que sigamos avanzando en el río de su Espíritu. Por eso, hoy continuamos hablando de otras experiencias espirituales en el Señor. Segunda experiencia espiritual a la que el Espíritu nos lleva es a sumergirnos en el río hasta las rodillas. Ahora el nivel del agua llega un poquito más arriba porque se ha caminado en el río de Dios. Los cristianos que avanzan espiritualmente a este nivel, el río de Dios o la unción de Dios llega a tocar su rodilla. Son cristianos que anhelan más la vida de Dios, que no se conforman con la asistencia a un culto o a una actividad recreativa cristiana, sino que son aquellos que llegan a desarrollar una vida devocional tan intensa a diario, porque anhelan llegar a la cámara secreta para encerrarse y encontrarse con su Dios. Oh queridos hermanos, necesitamos que el río de Dios toque nuestras rodillas. Sí, que toque nuestras rodillas. Si esto sucediera, tendríamos más cristianos espirituales, maduros, consagrados y comprometidos. En Efesios capítulo 3, versículo 4 al 19, Pablo decía: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hoy día, como nunca antes, nuestras iglesias alcanzan su nivel más alto de profesionalismo y capacitación intelectual. Esto es bueno, y gloria a Dios por todos esos profesionales que tenemos dentro de las iglesias. Yo también lo soy por ser doctor en medicina y pastor. Sin embargo, tristemente, las iglesias carecen en la mayoría de sus casos y lugares del poder del Espíritu Santo que debe caracterizarla. ¿Y sabe cuál es la razón? La razón es que la vida devocional de muchos cristianos pasó hace mucho tiempo a un segundo lugar en su vida. Sí, amado hermano, estoy aquí en este día para decirte con toda autoridad del cielo que debemos despertar, porque la vida de oración es clave en la vida del creyente. Necesitamos que el río de Dios toque nuestras rodillas. Alguien dijo: no hay vida en Dios sin una vida de oración. La vida devocional es el respirar del cristiano, la leche del recién nacido, el alimento del fuerte y el agua para el pez. Nuestra altura espiritual la podemos calcular con la medida exacta de nuestra vida devocional. La oración juega un papel importante en la vida del creyente, porque en toda la Biblia se demuestra que esta es la llave que abre la puerta de la bendición y la victoria. Moisés clamó a Dios y el mar fue dividido. Josué oró y el pecado de Acán salió a la luz. Ana oró y nació Samuel. Asa oró y ganó una victoria. Mardoqueo le ordenó a Esther que ayunara y orara, y Amán el enemigo murió en la horca en la cual él mismo había preparado.
Nehemías oró y el corazón del rey se ablandó. Elías oró y la lluvia descendió. La iglesia oró ardientemente y Pedro fue liberado por un ángel. Pablo y Sila oraron y cantaron y las puertas de la prisión le fueron abiertas. ¡Aleluya! Necesitamos que la unción de Dios toque nuestras rodillas. La iglesia de hoy necesita hombres y mujeres espirituales que oren de verdad. Gente que se encuentre en la cámara secreta con su Dios y tengan intimidad con Él. Cuando miramos desde los tiempos bíblicos la vida de aquellos que fueron usados por Dios y dejaron en alto el nombre del Evangelio, encontramos que su característica común era que todos fueron gente de oración. Juan Wesley, el teólogo y predicador inglés, pasaba horas diarias en oración. Este hombre iniciaba el día a las 4 de la mañana. Él expresó en una ocasión: Dios no hace nada sino en respuesta a la oración. Nada hará Dios en tu casa, en tu matrimonio, en tu familia, en tu ministerio, si no le pides que Él lo haga. Muchas veces nuestra oración determina la acción de Dios. Fíjese cuántas veces la promesa de Dios en la Biblia hablan de una respuesta. Pedid y se os dará. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Vivimos frustrados por la falta de tiempo, pero a veces empleamos esta realidad como excusa para librarnos de la obligación y necesidad de orar. La orden es categórica: orad sin cesar. La oración es la respuesta del alma, es aquella que nos permite vivir sanos con una vida espiritual plena. Pregúntale a los cristianos que han terminado en fracasos vergonzosos si mantenían la costumbre de orar con toda el alma antes de caer. Con oración cambia la situación. La oración no solo es un medio por el cual Dios nos guía, sino también un modo de resistir al enemigo. La verdadera oración es eficaz porque tiene respuesta en Dios. Si al toque del río del Espíritu en nuestros tobillos, yo le llamo la unción del gozo de la salvación, a este toque del río del Espíritu en nuestras rodillas, yo le llamaría la unción de la devoción por Dios. El deseo del Señor es tener comunión con todos los suyos en el río de su Espíritu. Jesús dijo: he aquí estoy a la puerta y llamo. Así nos dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Da tristeza pensar que esta figura ilustre el caso en la vida de algunos cristianos, donde Cristo llama, golpea, busca llamar su atención para interesarlos en la participación más íntima con Él, pero ni oyen su voz ni quieren obedecerla. Orar es volver a nuestras raíces, es volver a lo que nos dio vida. El libro de los Hechos demuestra que la oración fue el detonante que acompañó cada acto milagroso y el avance de la predicación del Evangelio en los primeros años de la era cristiana. El capítulo 1 y 2 de Hechos nos dice que todos estaban en oración y ruego cuando el Espíritu Santo descendió y los llenó. El capítulo 3 nos dice que el cojo fue sanado por el poder de la oración cuando Pedro y Juan subían a ella. El capítulo 6 nos dice que los primeros diáconos surgieron cuando los apóstoles decidieron permanecer en la oración. El capítulo 10 de Hechos nos dice que el Evangelio llegó a la casa de Cornelio porque él oraba. El capítulo 13 nos habla de que por medio de la oración el Espíritu seleccionó a los primeros misioneros transculturales. El capítulo 16 nos habla cuando Pablo y Silas iban a la oración y libertaron a una mujer con espíritu de adivinación, porque la oración echa fuera a los demonios. El capítulo 19 nos dice que la palabra del Señor crecía y prevalecía poderosamente debido a que Dios hacía milagros extraordinarios por la imposición de manos o la oración de Pablo. El capítulo 20 de Hechos nos dice que con tremendo valor Pablo, consciente de que su tiempo había terminado, se despide de sus hermanos de rodillas orando. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? La historia de la iglesia en el libro de los Hechos es clara, pero además, si queremos avivamiento sobre nuestra nación, debemos saber que el avivamiento en los días de Salomón vino cuando él acabó de orar. El avivamiento en los días de sequía, de Nehemías y de Esdras, en la iglesia primitiva y en todos los pueblos circunvecinos, todos vinieron como respuesta a la oración. El avivamiento en Escocia vino porque un hombre llamado John Snow oraba: dame a Escocia o me muero. El avivamiento de Gales en 1904 vino cuando en medio de una situación espiritual caótica, los fieles comenzaron a orar y en 5 semanas 20,000 personas vinieron a los pies de Cristo.
El avivamiento que experimentó Cuba en la década del 90 vino como respuesta al clamor de nuestros antepasados en Cristo, quienes enfrentaron el sufrimiento y la persecución, orando con fervor y devoción. Si queremos ver la iglesia crecer y salir del estancamiento espiritual, no intentemos rebajar la disciplina cristiana, ni traer las costumbres mundanas a la iglesia. Tampoco ignorar la autoridad de las Sagradas Escrituras como método de crecimiento. Más bien, permitamos que el río de Dios toque nuestras rodillas. Convirtamos nuestros hogares y nuestros templos en casas de oración. Aumentemos los espacios privados de oración y veremos la gloria de Dios. Debemos pedirle a Dios todos los días que nos ayude a meternos en el río de su Espíritu hasta las rodillas, para que nos enseñe a hacer una oración eficaz, pues a veces no sabemos pedir como conviene. Si queremos que fluya agua de sanidad a través de nuestra vida para este mundo perdido, debemos recordar que necesitamos tener para dar. Por eso te digo hoy, avanza en el río de Dios. Dios te bendiga, tu pastor y amigo Noel Cardoso Mayoral.